Lucas capítulo 23. Vamos a leer el párrafo desde el versículo 13 hasta el 25. De eso va a tratar la enseñanza, pero vamos a empezar con el versículo 23. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos porque nos permites reunirnos en este lugar y así adorar tu nombre. Gracias, Señor, por estas alabanzas que hemos cantado. Oh Dios, con gratitud, con alegría en nuestros corazones, te pedimos que las recibas como una ofrenda. Oh Dios, y nuestra presencia misma, Señor, que está aquí, venimos con el deseo de escuchar tu voz, de adorarte, Señor, y aprender de ti. Háblanos por medio de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El tema esta tarde es ¿a quién escuchamos? Y estaba meditando que en este relato que vamos a estar viendo, que Jesús es sentenciado, vemos que hay personas que participan en esto y están los principales sacerdotes, los líderes religiosos, que ellos deberían de estar ahí para cumplir una función y en realidad no cumplen la función correcta, de la manera correcta. Es como cuando un padre falta en el hogar, ¿verdad? O cuando tal vez falta la madre. Entonces falta esa parte elemental que sirve para la vida. Entonces el comportamiento de una persona en gran manera tiene que ver con la influencia de nuestros padres, ¿verdad? De lo que nos rodea. Entonces si nos falta el papá, nos falta un gran elemento de nuestra vida. Si nos falta la mamá, nos falta un gran elemento en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ellos cumplen una función extremadamente importante. Entonces, la función de los sacerdotes es que se comporten de una manera que honra a Dios, pero que también que sirve para la bendición de las personas. Y en este caso, los sacerdotes son los principales que están acusando a Jesús y quieren que Él muera. Entonces es irónico que de quien se espera amor, comprensión, paciencia, misericordia y que extienda la mano para ayudarnos, para levantarnos, procura matarnos. Eso es feo. Y es lo que está pasando en este relato. Así que, ¿a quién escuchamos? En primer lugar, la decisión de Pilato. Pilato, el versículo 13 al 16, vamos a leer. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remetí a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Esa es la palabra de Pilato, quien le está juzgando. Es un hombre que no ha visto nada de malo en Jesús. Pilato reconoce la inocencia de Jesús. Pilato declara 3 veces que no haya culpa en él. En el versículo 14, en el versículo 15 y en el versículo 22. Podemos leerlo. El versículo 14 dice: y les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. El versículo 15: y ni aun Herodes, porque os remetí a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre.
Y dice el versículo 22 más adelante, Él les dijo por tercera vez, pues ¿qué mal ha hecho éste? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. En 3 ocasiones Él menciona que no ha encontrado ningún delito en Jesús. Vemos que el mundo puede reconocer el bien, pero no siempre tiene el valor de defenderlo. Y la pregunta es, ¿nosotros tenemos el valor de reconocer el bien y de comportarnos, ¿verdad? De una manera que refleja que estamos comprometidos con Dios, con la verdad? Eso es bien importante. Porque nosotros pensamos, es que el mundo es un desastre, el mundo es un relajo, ¿verdad? O a veces uno dice, es que la gente de tal lugar es sucia, y tal vez uno tira la basura. O sea, a veces uno pensamos en los demás, en el comportamiento de los demás, pero a veces no pensamos en nuestro comportamiento, en qué es lo que hace nuestra vida, qué es lo que refleja nuestra vida, ¿verdad? Entonces, cuando nos encontramos en una situación en la que debemos de actuar con justicia a pesar de que eso vaya en contra de nuestros intereses, es ahí donde debemos de actuar correctamente. Porque Pilato no encuentra nada malo en Jesús. Ve que él es una persona pues que no tiene nada de malo. Está recibiendo acusaciones de que él pervierte o perturba a la nación y que dice ser el rey de los judíos. Sin embargo, él no encuentra nada malo en este hombre. Entonces debemos nosotros aprender a actuar con justicia, aunque eso vaya en contra de nuestros intereses. Por ejemplo, a veces uno tiene cierto concepto de, qué sé yo, de algunos grupos, de algunas personas de países. Yo me acuerdo que cuando yo recién llegué aquí a los Estados Unidos hace ya como 15 años, recuerdo que tuve una pequeña mala experiencia, no recuerdo ni siquiera qué, pero fue con un hindú. Entonces yo recuerdo que tenía en mente ese concepto de que las personas de la India eran malas. Entonces pasó el tiempo, como a los 2 años estuve trabajando en cierto lugar y cuando salgo como a las 10 de la noche del trabajo y veo que la llanta del carro estaba desinflada. Entonces necesitaba cambiar la llanta. Y me acuerdo que cuando yo estaba ahí, al poco tiempo se acerca un hindú y me ofreció ayuda. Y entonces, y muy atento, yo tenía la llave tratando de aflojar la llanta, pues. Entonces, pero él rápidamente me ayudó y fue muy amable. Entonces yo después me quedé, pues yo le agradecí mucho, ¿no? Pero me quedé pensando en que a veces uno tiene el concepto de que ciertas personas son malas, pero en realidad no es así. No todos son así. Entonces, nosotros vemos en la actualidad, es algo muy relevante, ¿verdad? ¿Cuántas opiniones sobre los venezolanos, por ejemplo? ¿Cuántas opiniones sobre cubanos, mexicanos, salvadoreños, colombianos? Por la gente del Medio Oriente. Que son terroristas. No es cierto, no todos. Es una pequeña minoría. Es una pequeña minoría de personas que hacen algo y que manchan pues que le dan mala fama a su propia gente, y es una lástima que suceda así. De repente un salvadoreño hace una salvajada por allá y habrá muchos que dirán, es que los salvadoreños son
de esta o de esta otra manera. ¿Será cierto eso? No es cierto. Ahora, eso no solamente pasa aquí con nosotros, pero recuerde que Jesús llegó a un pozo y le pidió agua a una mujer samaritana. Y Jesús le dice, dame de beber. Y le dice la mujer, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana? ¿Por qué? Si judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Cada quien tiene un concepto de otro tipo de razas, de culturas. Entonces nosotros vemos en las noticias o escuchamos lo que los demás opinan con respecto a cierta raza, a cierta cultura, y nos vamos metiendo eso en la cabeza y vamos pensando que sí, que es cierto. Pero no es así. Entonces, por eso es que la palabra nos muestra que debemos procurar actuar con justicia. Si alguien es malo, si es una persona mala, no quiere decir que todos son así. Y debemos de aprender a distinguir y a tener valores firmes. Que aunque todos tengan una opinión negativa sobre alguien, no importa, hay que la tengan. Uno no puede cambiar la forma de pensar de los demás. Pero sí podemos, si tenemos el dominio de cómo vamos a actuar, si vamos a ser prejuiciosos, si vamos a juzgar a los demás. Como aquel hombre que invitó a Jesús a una comida. Era un fariseo, pero la mujer llega y derrama el frasco de alabastro, un perfume en sus pies, y empieza a llorar, y con sus lágrimas dice que le lavaba los pies y se los enjugaba con sus cabellos. Pero aquel hombre, Simón, pensó dentro de sí, si este hombre fuera realmente el Mesías, sabría qué clase de mujer le está tocando. ¿Por qué? Porque es fácil juzgar a una mujer por su apariencia o por el estilo de vida que ha tenido. Jesús no tenía ningún problema con ese tipo de mujer. Pero Jesús no era prejuicioso. Miraba a la mujer como una persona necesitada. Nosotros no sabemos cuál es el pasado de las personas. Mucha gente actúa como actúa por su pasado. Y si miráramos un poco más cerca y si tratáramos de mirar con los ojos con que Cristo mira a las personas, nuestra actitud cambiaría. Se requiere de tener valores firmes para que nos comportemos de una manera correcta y que honremos a Dios a pesar de que el mundo piensa lo contrario. Pilato sabía que Jesús no había hecho nada malo. Sin embargo, dejó influenciarse por las personas. El mundo puede reconocer el bien, pero no siempre tiene el valor de defenderlo. En Juan 18:38 también dice, yo no hallo en él ningún delito. Así que cualquier concepto que tengamos de las personas, de otras razas, de otras costumbres, ¿cuánta gente dice, es que así son los morenos? Pues puede que muchos lo sean, pero eso no quiere decir que todos son así. Además, ¿cómo vería Jesús a esas personas? ¿Usted piensa que me ama más a mí? No, Jesús no me ama más a mí que a ellos. Entonces pensemos de esa manera, que porque está tatuado y vamos a pensar que es lo peor de lo peor. El punto aquí es que uno no sea prejuicioso, pues, ¿verdad? Que aprendamos a ver con los ojos de Dios, así como Dios mira a las personas. Porque nosotros, mucha gente muestra, qué sé yo, los tatuajes, ya que es el caso, ¿no? Pero ¿quién mira mis pensamientos morbosos? ¿Quién mira las malas intenciones del corazón?
Eso no se mira físicamente. Entonces, por esa razón es que no podemos juzgar a los demás. Y no podemos decir es que todos son malos. Uno no conoce a las personas, no conoce su corazón. Yo he sido atendido por personas de Egipto, por ejemplo, y son personas tan amables. Y porque muchos de ellos sean musulmanes no quiere decir que son malos. Hace poco tuve el privilegio de ser invitado a una comida con unos egipcios. Son unas personas tan amables y ellos son musulmanes. Entonces uno no puede pensar es que todos son malos. Pues sí, hay algunos extremistas. Pero entonces aprendamos que las cosas no son como aparentan. Dios mira el corazón y así debemos mirar nosotros a las personas también, sin prejuicio, ¿verdad? Porque nosotros no somos mejores que nadie más. Nosotros no somos mejores, por muy buenos que fuéramos. No hay manera de que podamos comprar a Dios por nuestra justicia. No se puede. Todos necesitamos ser perdonados, ser restaurados. Entonces debemos de aprender a actuar de esa manera, con justicia, con rectitud. Si en nosotros está cómo tratar a las personas, tratémoslas bien. No porque digan o piensen mal de ellos. Puede que familiares o amigos o vecinos, puede que lo sean. Pero si usted ve que una persona es correcta, no hay por qué juzgarles. Hay que actuar con justicia más bien. Pilato busca una salida política. Intenta resolver con una solución diplomática. Y esto pues tiene que ver con querer quedar bien con todos. Él pensó en castigarlo y después soltarlo. ¿Por qué castigarlo? Para quedar bien con la gente, ¿no? Porque ellos querían que le crucificaran. ¿Y por qué soltarlo? Porque él mismo dijo que no había visto nada malo en él. Así como para quedar bien con todos. Es lo que hace la gente con un puesto político. Es una cobardía moral de muchos líderes que toman decisiones basadas en conveniencia, no en una convicción. Y como decía, pues, la convicción significa tener una creencia firme y profunda sobre algo, especialmente cuando sabes que es verdad o correcto, aunque otros no estén de acuerdo. Debemos de tomar decisiones con convicción, no por quedar bien con los demás. Pilato también cede a la presión pública, no toma una postura firme pese a saber lo correcto. Y quiero que veamos en Mateo capítulo 27, versículo 24. Aquí se habla también de lo mismo, de que Pilato entrega a Jesús para que lo crucifiquen. El versículo 24 dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Dígame usted, ¿eso era realmente cierto? Él no fue inocente. Y es lo que muchas veces las personas hacen. Por no quedar bien ni mal con los demás, entonces se lavan las manos. Esa es una actitud de cobardía. Solo porque ya el asunto se le estaba empezando a escapar de su control, tomó esa decisión. Pero es una decisión muy equivocada. Seguimos leyendo el versículo 25, y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Al final fue una decisión equivocada la que tomó. Y una cosa que estaba meditando acerca de esto es que Jesús tenía que morir. Jesús tenía que ir a la cruz. Eso estaba escrito. El detalle aquí es la persona que estaba involucrada para
elegir si entregarle o actuar con justicia. Si Pilato le hubiera entregado, Jesús siempre hubiera ido a la cruz. De una forma u otra, él tenía que ir a la cruz. El problema es que él tuvo en sus manos la elección de entregarle, de liberarlo o de crucificarle. Entonces, hay muchas cosas que también tienen que suceder, pero en nuestras vidas recae la responsabilidad de cómo actuar. Jesús siempre tenía que ir a la cruz, porque estaba escrito. Aparte de eso, para que hubiera limpieza de nuestros pecados, era necesario que Jesús muriera en la cruz, porque Jesús es el Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. No había otra manera. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, se hacían muchos sacrificios de animales. Cuando la gente pecaba, ellos hacían un sacrificio y de esa manera sus pecados le eran perdonados. Pero volvía a pecar, había que volver a hacer sacrificios. Eso es lo que explica en el Antiguo Testamento. Pero cuando Cristo vino, Él murió de una vez para siempre. Por lo tanto, nosotros ahora tenemos perdón de nuestros pecados por medio de su sangre que fue derramada. O sea que Jesús tenía que morir. Eso era un hecho. El detalle es la responsabilidad que Pilato tenía, porque lo tenía en sus manos, tenía el poder para condenarle o para liberarle. Al final, él se lava las manos, como quien dice, yo no tengo nada que ver en este asunto. Y no podemos nosotros tampoco. En nuestra vida hay ciertas cosas que van a pasar, pero debemos de cuidar que no sea que lavemos nuestras manos y nos hagamos los inocentes, que yo no tengo nada que ver con tal situación. No, tomemos responsabilidad, porque se nos encomendó algo y eso hay que actuar de una manera correcta delante de Dios, con justicia. Como digo, Jesús tenía que morir de una forma u otra para perdonar los pecados de toda la humanidad. Era necesario, pero recayó sobre Pilato la responsabilidad de liberar a Jesús o de condenarle a muerte. Y aunque él pensó que lavándose las manos él quedaba limpio de esa condena, no fue cierto, porque no podemos tomar una posición neutral. ¿Qué pasa si pensamos que podemos vivir a nuestra manera? Yo no hago nada malo a nadie y yo siempre, si puedo hacer un bien a los demás, les hago un bien. ¿Usted piensa que puede librarse? No, dice la palabra que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces en el juicio, unos recibirán la vida eterna y otros recibirán la condenación. Cuando el rico y Lázaro murieron, dice que Lázaro fue al seno de Abraham, que era el paraíso, pero después murió el rico. Y dice, y estando entre tormentos, alzó sus ojos y vio a Lázaro y a Abraham. Entonces le dijo a Abraham, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham le dice, hijo, tú tuviste tus bienes, tu oportunidad, y Lázaro tuvo sus males, pero ahora este es consolado y tú atormentado por las decisiones que tomó. Y todavía le dice el rico, entonces manda pues a mis hermanos, tengo hermanos en casa para que les hablen, porque si alguien se levanta de entre los muertos, ellos le van a escuchar, le van a creer. Y Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas, a ellos que los oigan, porque aunque se levante alguien de entre los muertos, no van a creer. ¿Acaso no se levantó Cristo de entre los muertos y la gente sigue viviendo a la manera que quiere? Dice, yo no le hago nada malo a nadie. Eso no te hace libre de responsabilidad. Pilato dijo, yo me lavo las manos porque yo no tengo nada que ver con este asunto. ¿Eso lo hizo libre de responsabilidad? No lo hizo libre de responsabilidad.
Es por eso que debemos de aprender a tener convicciones firmes y tomar responsabilidad, porque queramos o no, somos responsables. Eso es porque pues Adán y Eva pecaron desde el principio y nosotros heredamos ese pecado y esa es la realidad. Uno piensa malo sin que nos enseñen a pensar mal. Uno codicia sin que nos enseñen a codiciar. Uno tiene avaricia sin que nos enseñen, porque es parte de nuestra naturaleza. Es por eso que necesitamos tener esta vida correcta delante de Dios. Una multitud manipulada. Vemos el versículo, volviendo a Lucas capítulo 23, versículos 17 al 21, dice, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con éste y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Así que el punto número 2 es una multitud manipulada. Manipulación. Cuando hay un montón de opiniones, a veces tendemos a encontrarnos en esa encrucijada de decidimos lo que yo creo que es correcto o lo que los demás opinan. ¿Qué tipo de personas somos? ¿Qué tanto nos dejamos manipular por lo que los demás piensan? ¿O por lo que los demás dicen? ¿O por lo que nosotros tenemos de convicción? Por lo que sabemos que es bueno y que es malo. Ellos prefieren a un homicida en vez de al autor de la vida. Piden a Barrabás, acusado de sedición y asesinato. Siguen el liderazgo de los principales sacerdotes también. Ellos escuchan la voz de los sacerdotes cuando en vez de que los sacerdotes actúen con justicia y hagan lo correcto, ellos van guiados por un mal camino. Y esto quiero una vez más mencionar. No porque una persona religiosa, no porque un predicador, no porque un líder religioso sea una figura, vamos a decir que está en alto lugar, uno va a creer que están actuando correctamente. Hay gente que actúa mal y actúa peor que muchos de los que ni siquiera se reúnen. ¿Por qué digo esto? Porque debemos de aprender a vivir por convicción, que si hay un mal ejemplo de un líder religioso, bueno, allá él. Esa debe de ser nuestra postura. Porque si nosotros decimos, es que fulano de tal, en vez de ser ejemplo, me dio un mal ejemplo, así que si ni ellos cumplen, ¿y yo por qué voy a cumplir? Eso es ser mediocre. Hay que aprender a tener convicción. Si un líder religioso da mal ejemplo y se aparta y hace cosas vergonzosas, pues simplemente no nos asombremos, no nos escandalicemos. Eso va a pasar. Van a haber muchos y cuando vengan pues simplemente sepamos reconocer que ya está pasando. Pero eso no quiere decir que mi convicción sobre seguir a Cristo tiene que moverse. De lo contrario sería ser mediocre. Jesús dijo, el que cimentó su casa sobre la roca, aunque venga el viento, aunque venga la lluvia y la tempestad, pero esa casa no cae porque está cimentada sobre la roca. Si usted quiere seguir a Cristo y quiere ser fiel, debe de tener convicciones, aunque vea malos ejemplos de que va a haber un pastor que se sale con cosas vergonzosas. ¿Por qué se sorprende si está escrito que va a ser así? Ellos están gritando, crucifica a Jesús, crucifíquenle. ¿Por qué? Porque los sacerdotes dijeron que Jesús era culpable. Entonces ellos fueron manipulables. Nosotros no tenemos que dejarnos llevar por lo que, ni porque un líder religioso preeminente de importancia diga, si está diciendo algo incorrecto, pues simplemente no lo sigamos. Sigamos nuestras convicciones.
Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a leer los últimos versículos. En tercer lugar, las voces que prevalecen. Vamos a leer los versículos 22 al 25, ya para ir terminando. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho éste, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Muy mala decisión. Pilato se rinde al clamor insistente. ¿Al clamor de quién? De los principales sacerdotes y de la gente. Eso hace que él tome una mala decisión y por su falta de carácter. Así que, ¿qué voz estás dejando que prevalezca en tu vida? ¿Qué voz estamos dejando que prevalezca en nuestras vidas? Cuando estamos en una encrucijada y tenemos que perdonar o sentenciar a alguien, ¿qué voz estamos escuchando? La voz del pueblo no siempre es la voz de Dios. Lo que los demás opinan, porque es mayor el número, no significa que ellos estén en lo correcto. Leíamos el otro día en Éxodo 23:2, no seguirás a los muchos para hacer mal. Y el silencio de Jesús permanece en calma. La verdad no necesita gritar. La verdad se defiende sola. El mundo grita para confundir, pero Dios habla para guiarnos. Y es lo que precisamente está haciendo Dios en esta hora, ¿verdad? Nos habla para que nosotros aprendamos y de esa manera guía nuestras vidas. Así que en conclusión, las voces fuertes no siempre dicen la verdad. Debemos escuchar la voz de Cristo, aunque a veces hable en silencio. Gloria a Dios. Pónganse de pie. Oramos al Señor. Amado Dios, en esta hora te agradecemos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para que podamos aprender a escuchar tu voz. Y aunque todo el mundo esté en contra, que nosotros podamos seguir tu voz, seguir tus pasos, actuar con obediencia, en justicia, que podamos perdonar, que no juzguemos por las apariencias de las personas, que porque los demás tienen un concepto de algunas razas u otras culturas, oh Dios, y aunque muchas de esas cosas sean ciertas, pero que nosotros no juzguemos, Señor, que miremos a las personas así como tú nos miras a nosotros, porque tú nos amas y nos aceptas como somos, aún que muchas veces tenemos malos pensamientos y malas intenciones del corazón, o a escondidas hacemos cosas que no te agradan, y sin embargo tú nos amas, y nosotros somos partícipes de esa gracia, de esa misericordia. Por lo tanto, Señor, ayúdanos que podamos también mirar a los demás con gracia, con misericordia, y perdonar, así como tú nos has perdonado. Gracias por tu palabra y que ésta lleve fruto en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén.